Bien, en esta clase vamos a revisar las limitaciones de la democracia. Hemos revisado las limitaciones de la democracia en el sentido propio de las exclusiones sociales. Hemos visto a quién elegir. Y hemos estado hablando de los representantes. Vamos a contestar la pregunta que nos hizo la compañera en base a la subrepresentación y la sobrerepresentación. Tal vez alguien recuerda cuando hablábamos del tema significado de la representación política en la democracia representativa. ¿Alguien tiene alguna idea sobre estos dos conceptos, subrepresentación y sobrerepresentación? ¿Y por qué no me preguntan entonces si no tienen idea? No se queden con las dudas. Por Dios, no se queden con las dudas. Representación. Cuando hablamos de subrepresentación, estuvimos hablando directamente de la democracia representativa. Es decir, cuando elegimos a los gobernantes a través del voto, pero ellos van a tomar todas las decisiones. La subrepresentación es una representación escasa. Es decir, que hay escasa representación por el número de representados. Acuérdense que si nosotros hablábamos de la democracia representativa, decíamos que debe haber un número acorde de representantes por el número de votantes. Esos representantes deben tener una relación, si no se habla de subrepresentación. Cuando la representación es escasa, por ejemplo, yo tengo 2,000 personas, por poner un ejemplo, y tengo solo un representante para esas 2,000 personas. ¿Qué significa? Hay una subrepresentación, porque la representación es escasa por el número de votantes, por el número de representados. ¿Cómo una sola persona va a ir a 2,000 e ir preguntando o ir indagando cuáles son las necesidades? A eso llamamos subrepresentación. Debe haber una relación primero entre los votantes y los representantes, y en segundo lugar, esa representación debe estar equilibrada. Si la representación es escasa, por lo tanto es una subrepresentación, y lo contrario será una sobrerepresentación. Es decir, cuando hay excesivo número de representantes por el número de votantes. Es decir, que nosotros aquí hablamos de exceso. Si tenemos, nuevamente, por poner un ejemplo, 20 ciudadanos, y por esos 20 ciudadanos voy a tener 15 representantes. Significa que la mayor cantidad de personas son representantes, lo cual tiende a tener inconvenientes, y la correlación entre el número de votantes y los escaños permite una distribución equitativa de los espacios de la representación, de la inversión y de los elementos relacionados. A eso llamamos sobrerepresentación y subrepresentación. Cuando hay escasa representación por el número de votantes, y sobrerepresentación cuando hay un exceso de representantes por el número de votantes. Así de fácil y sencillo. ¿Dudas, inquietudes? ¿Está claro? Listo, no olvidarse esto, sobre todo porque la democracia representativa puede caer en esto. Y si nosotros recordamos, a ver, hemos visto cuántos representantes a presidentes tenemos. ¿Cuántos pudieron observar en el diálogo que se dio el fin de semana pasado? 16. 16 representantes. 16 representantes, por lo menos en esos 16 representantes hay dos grupos o dos tendencias muy específicas. La derecha y la izquierda, por ponerlo algún nombre. Y algo que es el representante de izquierda democrática, que es un centro izquierda. Pero las tendencias políticas son de lados muy delimitados y tendrán sus variaciones. ¿Por qué no unificar los criterios y no tener este problema?
Porque, ¿qué pasa? El momento que se da las elecciones, va a haber 2 personas o máximo 3 personas que van a estar puntuando en la mayor cantidad de personas. ¿Qué pasa con el resto? Tienen el 0.1%, el 0.25% de la población general. ¿Por qué esas personas no apoyan criterios que son compartidos? Ustedes pudieron observar, hay criterios que están compartidos, hay líneas políticas que son parecidas, ¿sí? Eso entonces en cuanto a la sobrerepresentación y la subrepresentación. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Listo. ¿Alguien más que ya sepa por quién va a votar? Dicen, Dígame, David. una pregunta. En la pregunta 5 dice, explique por qué para alcanzar el consenso hay disenso. ¿Qué le queda en la duda del consenso y el disenso? O sea que no me acuerdo porque para haber consenso teníamos que hacer un disenso. Digamos que estamos dialogando, usted y yo. Y usted tiene una postura, digamos que hablamos sobre el tema de elecciones. Y usted dice, no, yo no quiero votar porque eso no tiene sentido. Y yo le digo, votar es necesario porque es parte de un ejercicio democrático. Eso es un disenso. Los dos tenemos un criterio diferente. Todos los procesos que se dan democráticos y cuando hablamos de participación, hay disensos. Siempre hay disensos y es normal. Debe haber. Ustedes vieron en el ejercicio propio de las preguntas que se hacían dentro del proceso de la participación de los candidatos. Eso es disenso. Siempre hay. Por más que yo tenga una idea parecida a la suya, hay cosas en las que no estoy de acuerdo. Eso es un disenso. Y ese disenso debe en democracia llegar a consensos. Si no, carece de sentido. Si no, simplemente estamos enojados y usted no va a votar y yo sí voy a votar y listo, y no solucionamos nada. Pero los consensos, para llegar a ser consensos, necesariamente deben permearse por algo. Y ahí léame otra vez la pregunta y está ahí la respuesta. David, ¿qué decía? Dice, explique por qué para alcanzar el consenso hay disenso. Y Ya lo entendí ahorita. ya. Y en ese disenso, no se olvide que para alcanzar los disensos, para alcanzar los consensos a través de estos disensos, de estas dificultades que podemos nosotros tener, debemos siempre estar llamados al diálogo, a opinar, a dar un criterio, a no quedarnos solo con una perspectiva. Por ahí va la pregunta que le estoy haciendo. Nosotros vimos esta parte justamente cuando hablábamos de consenso y disenso. Pero queda más claro a lo que me refiero. Siempre hay disenso, siempre. Es parte de la democracia. Si no es un autoritarismo y nosotros no vivimos dentro de ese medio, por lo menos esperamos no vivir dentro de ese medio. Dentro de la consideración que estaba usted planteando, también hay que puntualizar que se deben establecer consideraciones de diálogo y estar abiertos o tener la apertura a escuchar la opinión del otro. Si no, no llegamos a consensos. ¿Hecho? ¿Nada más? ¿Sí está más claro ahí? ¿O le puntualizo por otro lado? ¿Sí? ¿No, David? No, Licen, ya lo entendí, gracias. Listo. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? Pregunten ahora. Después es, profe, yo puse otra cosa o no le entendí. Algo más sobre esto de los consensos y disensos, ¿cierto? No se olviden que para poder alcanzar consensos cuando hay disenso, se debe encontrar elementos en común. Por ejemplo, si yo estoy hablando con David y digo que es una necesidad votar y David dice no, no sirve para nada, debe haber un punto en común. ¿Qué queremos los dos? Tal vez que la sociedad mejore.
Ese es un elemento en común desde donde nosotros podemos trabajar con los disensos para poder llegar a consensos. No sé si me explico. Es importante, y puntualizarán ahí, encontrar elementos en común entre las personas, los que dialogan, los que están participando. Bien, chicos, si no hay más preguntas, espero que quede claro estos dos elementos. Vamos con las limitaciones de la democracia. Hemos visto, como les decía, las limitaciones de la democracia. Voy a poner democracia. En el ámbito de la exclusión social, y hablábamos un poco de a quién elegir, si hay que elegir a un representante que responda solo a las necesidades de un grupo social, o realmente hay que elegir a representantes que les importa el conjunto de lo que es propiamente la consideración de la sociedad, a todos los que llamamos ciudadanos y todos los que nos involucramos dentro de este proceso. Vamos hoy a evidenciar la limitación de la democracia en cuanto a la tendencia a la corrupción. Nosotros ya vimos algo sobre esto cuando estábamos hablando de los factores que inciden en la democracia representativa como los elementos más relevantes, pero ¿qué se entiende o qué se piensa que es la corrupción? ¿Qué es propiamente la corrupción? Algo yo ya les pregunté sobre esto. No se olviden, cada una de las preguntas que voy haciendo, vayan anotándolas. Las vamos realizando en nuestro cuaderno, en nuestro portafolio, nos permite seguir avanzando. Veamos, ¿qué nos dice? A ver, veamos. Chicaiza Maite, ¿qué es la corrupción según usted? Maite, ¿está ahí? ¿Me escucha? Sí, no, listen, a lo mejor puede ser. ¿No? Por favor, contéstenme si me escuchan. Contesten si no. Supongo que no se escucha. Mateo Lagos, ¿qué es la corrupción? ¿Sí? ¿No? Pere, me dicen. Señor Lagos, usted dígame, Pere, me dicen si estoy aquí, si le escucho. Hijo, rapidito el internet. ¿Qué entiende usted, le digo? Usted, todos los días. Es que mi hermanito estaba hablando, Lice. Ah, ok, no hay problema. ¿Qué entiende por corrupción? ¿Qué se entiende por corrupción? Alison Ocaña, ayúdeme. ¿Qué entiende O sea, por... A ver, Mateo. una acción ilegal. Una acción ilegal. No me queda del todo claro. Sea más conciso. Una acción ilegal, ¿cómo? Alison Ocaña. Corrupción. ¿Qué? Yo le sé. Richard, a ver, vamos. Usted. Es un abuso de poder para beneficio propio. Ya, un abuso de poder para beneficio propio. Alison. O sea, para el beneficio personal, privado. Yo, Lice, No, Bueno. o sea, entendiendo que, o sea, es un fenómeno que no se limita a las funciones públicas. Ya, tiene que ver con lo público. Hay dos elementos que han puesto. Para beneficio propio de lo público. Gabriela.
¿Qué más? Hacer actos ilícitos que perjudican el bienestar del país. Actos ilícitos que perjudican al país y se beneficia individualmente. Es decir, que estamos hablando de la conformación del Estado y de ese Estado, cómo se utilizan esos recursos para beneficio propio y no para la del pueblo. Bueno, dentro de eso nosotros hablamos directamente de la corrupción. Y esta corrupción se ha conformado como un fenómeno social, sobre todo en América Latina. Esa definición que ustedes dan es justamente la que nosotros hemos venido visualizando en nuestros países. Es un acto de abuso de poder cometido por personas que llegan a espacios públicos de poder y que se benefician individualmente. Es un beneficio propio, pero que sobre todo funciona de diferentes maneras. Vamos a revisar y en base a la definición, no se olviden, la pregunta es, ¿qué es corrupción? Contestarán en sus cuadernos. Miren que lo estamos haciendo aquí. Nuevamente repito, acto de abuso de poder cometido por personas que llegan a espacios de poder público que se benefician individualmente o se benefician solo ellos, solo su grupo, no el pueblo. Dentro de esta consideración hay diferentes formas de funcionamiento de la corrupción. Voy a poner una para que ustedes tengan alguna idea. Lo más conocido, soborno. ¿Qué es un soborno? Jorge, ¿qué es un soborno? Cuando de una manera ilícita se da un dinero a una persona con algún objetivo. Bueno, ya, sí, es exactamente eso, pero pongámosle algún ejemplo, sí, mucho más concreto, para que sea mucho más sencillo comprender. Un ejemplo, alguien de soborno. Como cuando quieren guardar una noticia. Ya, pero sea mucho más específico, algo sencillo de comprender. Una violación, y quieren guardar la noticia y pagan para que no se haga público. Bueno, ya. Algo más concreto, estamos bien, por ahí va el soborno. Sobre todo hemos visto casos de soborno en el proceso que hemos estado nosotros en estos últimos años. No pase la noticia, no haga lo que debe hacer y le doy tanto dinero. ¿Qué otro tipo de formas existen en la corrupción además del soborno? Extorsión. Extorsión. ¿Cómo funciona la extorsión? Ejemplos, con ejemplos vamos. Pedir plata a cambio de algo. No tanto, más el punto de la extorsión. Mire, yo tengo unas fotos suyas o yo tengo un dato suyo que usted no quiere que se publique. Entonces, usted hace lo que le digo o todo se publica. Eso es una extorsión. ¿Sí? O usted cumple o vamos por un lado que no le agrade. Otra forma de corrupción. Amenazas. Ya, dentro de la extorsión está la amenaza. De todos modos, una extorsión es una amenaza donde yo le digo que si no cumple voy a proceder por otra forma. Pero podemos ponerlo dentro de la extorsión. ¿Algo más? ¿Otra forma? Por ejemplo, lo que ha pasado mucho y se ha criticado tanto, desviación de fondos. ¿Alguien un ejemplo de esto? Desviación de fondos. ¿Algún ejemplo? ¿Algún ejemplo sobre desviación de fondos? Sebastián, ¿cuándo hablamos de desviación de fondos? Pongan un ejemplo.
Es que, ¿qué quiere decir eso? O sea, desviación de fondos. Ah, no se ¿Me puede comprende. explicar? Pero pregunten, por favor. Eso. Pregunten. A ver, cuando nosotros hablamos de desviación de fondos, ejemplo, nosotros pagamos un impuesto. O vamos a hacerlo más sencillo. Todos vamos a hacer una colecta para, qué sé yo, vamos a comprarnos una pizza al final del año. Entonces todos ponemos $1. De esos dólares son los fondos que yo cuento para la pizza. Yo cojo esos fondos y me gasto y me compro, qué sé yo, un nuevo celular, por poner un ejemplo, ¿ya? ¿Qué pasa? El momento que llegamos a fin de año les digo, bueno, no hubo la pizza, se acabó, porque la plata me robaron. Entonces, yo desvié esos fondos que estaban destinados para la pizza y me compré algo propio. ¿Qué sucede? Por ejemplo, fondos que están destinados para la educación y el Estado gasta en comprar carros para su seguridad. Eso es desviar fondos. ¿Está o no claro, Sebastián? ¿Sí? No se olviden, desviar fondos es todo el dinero que yo tengo que está destinado para un objetivo, lo guío para otra cosa. Vamos con otro punto. Nepotismo. ¿Alguien ha escuchado esta palabra? Nepotismo. ¿Qué es nepotismo? Es otra forma de corrupción. ¿Pero qué es específicamente? Carlos, búsquelo en el diccionario, o en el celular, o donde esté viendo en este momento, busque qué es nepotismo. Cuando alguien está en un alto nivel y contrata a sus familiares. Bueno, Keila, un ejemplo. Que el presidente de la República le ponga a su hermana como asambleísta. Muy bien. Más allá, bueno, los asambleístas son elegidos por voto popular, eso hay que tener en cuenta. Pero, por ejemplo, los ministerios sí son elegidos directamente por el poder. Entonces, yo le pongo en todos los cargos altos a mi primo, a mi sobrino, eso es nepotismo. Muy bien. Otra forma de corrupción, fraude. Ejemplo de fraude. Ejemplos de fraude. Chicos, como estamos dentro de... se me va mucho, tengo que estar yendo y recorriendo, por favor. Prenden el audio y aquí les veo y sé quién quiere participar. Si me alzan la mano están así, a veces yo no les veo. No siempre les veo, entonces prenden el audio o me ponen aquí en las reacciones levantar mano, que es mucho más sencillo si alguien quiere participar, porque sí, a veces sí se pasa. ¿Qué es fraude? Un ejemplo de fraude. Vamos revisando. Carlos, ya que me estaba buscando qué era nepotismo, ya le ayudaron. Fraude. Siempre escuchamos eso. No, no llegó limpiamente a las elecciones, fue fraude. ¿Qué significa, Carlos? Hacer trampa. Hacer trampa. Y dentro de este hacer trampa, ¿cómo funciona este hacer trampa, este fraude? Yo no hice el trabajo, copié y le presenté el mismo que tenía mi compañero. Fraude. ¿Usted está? Sí, se puede decir uno. Claro que sí, Gabriela. Cuando realizas compras por internet y ya tú le depositas, pero no te llega el producto. Bueno, otro de los problemas que se están presentando. Ustedes deben haber escuchado que estamos dentro del proceso, por ejemplo, del problema del virus, del problema de la situación actual. Y muchas empresas ficticias extorsionan, utilizan fraude para ganar dinero. Y así en el gobierno también. Desviación de fondos. Además de la desviación de fondos,
tráfico de influencias, que está muy ligado a la perspectiva, es decir, todas estas consideraciones de las necesidades que tiene el Estado, contrato a un grupo que es grupo amigo mío, empresa amiga y qué sé yo. Todo eso está dentro de estas consideraciones. Las más importantes son las que nosotros hemos puntualizado. Otro elemento muy crítico, uso indebido de la información. Muchos gobiernos utilizan la información privada, la información en general que tienen, para ganar individualmente. Ahora, vamos a quedarnos con estas como las más importantes. Pueden existir muchas más. Existen algunas más de las que yo les he estado enunciando y sobre todo puntualizando. ¿Qué efectos causa la corrupción? ¿Qué problemas trae estas formas de corrupción y la corrupción en general? ¿Qué causa en la sociedad? Y aquí sí van a contestar. Mientras, bueno, lo hacen en su cuaderno y lo vamos contestando aquí para que podamos ampliar. Efectos de la corrupción. ¿Qué efectos trae la corrupción? ¿En qué deviene la corrupción? Vamos viendo a alguien que no haya participado. Jacome Nicolás. Nicolás, ¿qué efectos trae la corrupción en la sociedad? O sea, dicen, depende, o digamos, la corrupción, o sea, digámoslo como lo de Rafael Correa, hubo, ¿cómo les explico? O sea, hizo un mal. Ya, pero ¿qué mal ve usted que se haya hecho? O sea, ¿qué pasó? Porque si yo les pido que respondan qué efectos trae la corrupción y ustedes me ponen varios, quiero saber cuáles son, por lo menos uno. Podría ser el desempleo. El desempleo. ¿Por qué la corrupción trae desempleo? ¿Alguien más? Por el tráfico de influencias. El robo del dinero que hay en la misma empresa, como cuando van robando dinero de la misma empresa, tienen que bajar a los empleados. Ya, pero a ver, le pongo, yo trabajo en una empresa privada. La empresa privada tiene sus determinaciones en el Ministerio de Trabajo y demás cosas. Bueno, pero quien me contrata es el dueño de la empresa. El dueño de la empresa no es el presidente, ni el vicepresidente, ni las cúpulas de poder. Ahora, ¿por qué me afecta a mí también en el trabajo la corrupción del presidente? Si yo estoy en el sector privado. Nos bajan el salario. Nos bajan el salario, pero bueno, eso es una determinación de la normativa que se dio al último tiempo por el caso del virus. Ahora, yo estoy preguntando específicamente, ¿por qué si yo soy un empleado privado, a mí también me afecta que se haya dado casos de corrupción? Por las deudas externas que tiene el país. Por la economía en general. Por la economía, pero sean más específicos, porque ustedes dicen cosas muy generales. En general. ¿Por qué será? Porque ustedes pueden decir, a ver, yo trabajo en una empresa privada. Que el presidente haga o deshaga con los servidores públicos no me afecta, pero a la larga sí me afecta. ¿Por qué razón? La economía en general, pero sean un poco más específicos. ¿Cómo? ¿Cómo le afecta a esa persona que es un trabajador privado la economía en general, la corrupción? ¿Alguien más? ¿Otro criterio? ¿Qué será? ¿Por qué la corrupción afecta? Les pongo un caso. Digamos, yo soy un servidor, un trabajador privado
Y mi sueldo, digamos que es el sueldo básico. Ese sueldo básico me sirve para comprar todas mis necesidades, supuestamente de mis necesidades básicas, ¿sí? El momento que el Estado cae en corrupción, la mayor parte del dinero que se va en obras, sea viales, sea educación, sea salud, sea cualquiera de estos elementos, comienzan a incrementar su costo. ¿Por qué razón? Porque hay una sobrecarga y no hay para todos. Entonces, el dinero que yo destinaba solo para comprar comida, tendré que destinarle también para la salud, también para la educación, porque muchos de los sectores se irán sobrecargando. Problema que ha pasado en la salud en el Ecuador, sobrecarga de gente porque no hay suficientes hospitales, porque no hay suficientes colegios, qué sé yo. Entonces, ese sueldo que aparentemente me servía para cumplir esas necesidades, se acaba. Y como hay recesión, mi empresa no va a poder tener relación con las demás empresas para comerciar. Es un círculo. Cuando hablamos de economía, todo se interrelaciona. Y la corrupción, cuando afecta tal vez solo a un grupo, en realidad afecta a toda la sociedad. Todos los ámbitos que nosotros hemos visto dentro de la propia corrupción. Hay que ser muy conscientes de esto. Esta pregunta la respondemos desde nuestro punto de vista. Con eso terminamos. No se olviden subir sus portafolios. Y con eso cerramos la clase.